Qué importante, otra oportunidad para reflexionar y tal vez encontrar algunas respuestas que seguramente se refieren a la pregunta que nos estamos haciendo en esta época tan especial. ¿Esposa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, otra vez juntos. Muy bien. Job 40 es uno de los libros antiguos, quizás uno de los más antiguos, que en este capítulo 40 y en el versículo 6, si quiere usted puede verlo desde el primer versículo, vamos a encontrar algo que es muy interesante. Leemos juntos con mi esposa. Además, dice el versículo 1, respondió Jehová Dios a Job y dijo: ¿es sabio o sabiduría contender contra el Omnipotente? O sea, el Omnipotente es el que todo lo puede, Dios mismo. ¿Es sabio contender contra Dios? Le pregunta. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Dios y le dice: he aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, dice el versículo 5, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Quería, en estos tiempos donde estamos como recluidos, que habíamos llegado a la fase 5, íbamos a la 6 y volvemos a la 4 para algunos, en esta parte de nuestro país Argentina, nuestro querido Junín y su amplio partido, de saber que, aunque parezca que no tengamos respuestas, bueno, algunas son científicas, las que esperamos, la pregunta hasta cuándo el planeta va a estar en vilo por un virus plantado. Mayormente yo soy de los que tiene un poco ese concepto, que es un juego de laboratorio con una mala intención, que para mí se relaciona con la venida del Señor porque la palabra advierte sobre las cosas que iban a acontecer, está profetizado. Guerras, rumores de guerra, pestes, bueno, la pobreza y tantas cosas que están de alguna forma demandando que haya una solución mágica, entre comillas, y no existe solución mágica. Usted sabe que las soluciones mágicas son aquellas que de repente no se entienden, que se esperan sin pagar un precio razonable, pero las soluciones que tienen que ver con un milagro como el que estamos esperando, tiene que ver con un espíritu de unidad que nos tiene que estar esperando. Seguramente tendremos que consensuar ideas, puntos de vista. Vemos un país bastante dividido políticamente y a veces un poco de mala voluntad, si lo quiere ver así, por aquellos que provocan infectarse, haciendo movilizaciones dentro del ámbito de la queja. En varias ciudades de nuestro país no es correcto, pero Job, piense usted en esta cita bíblica, responde algo muy claro ante una pregunta de Dios. Imagínese usted hablando con Dios y Dios preguntándole esta pregunta: ¿es sabio contender contra el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Pero Job, ¿qué le dijo? He aquí yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Sabe que Job pasó circunstancias muy difíciles, quizá no sea la única vez que hablemos de él, pero la más fuerte fue haber perdido los 10 hijos, 3 mujeres y 7 varones. Siguieron con sus siervos, los criados, los que trabajaban a cargo de él. Muchos de ellos habían nacido dentro de su misma empresa familiar.
y también perdió todos sus bienes materiales. Tuvo un enorme conflicto general porque cada uno de los que le aparecían a él, y le estoy abreviando la historia, trayéndole novedades sobre un enorme desastre, natural si se quiere, porque era una cuestión, un desorden climático, que la Biblia nota claramente que fue Satanás mismo que provocó esas cosas, pero de todas maneras, ese desastre natural provocado por un mal espiritual golpeó a Job y al matrimonio de una forma que creo que hasta el día de hoy no hay precedentes que se le compare. Le dije los 10 hijos, todos sus bienes, todos sus animales entre sus bienes. Cuando le pasó todo eso, explotó su sistema nervioso, como si poco fuera. Satanás sigue entrometiéndose en su vida por una razón importante que la Biblia lo detalla y no es el tema de hoy, pero cuando él es afectado por esa situación, también es afectado por una sarna, o sea que ya aparte de los hijos, de los bienes familiares y bienes materiales y sus animales y todas sus riquezas, que los perdió todo, también perdió las personas que trabajaban con él, siervos, criados, y como si poco fuera, una sarna de la corona de su cabeza a la planta de sus pies. Y como si eso fuera poco, 3 de los 4 amigos nos instigan constantemente, que si usted lee el libro de Job en sus más de 40 capítulos, va a encontrar que todo es culpa de él por ser un mal hombre y Dios por ser tan bueno, y que él no consideraba eso. Digamos que estos 3 de los 4 amigos tratan de tener ese concepto, que el error es porque él estaba en pecado y que Dios era bueno. Sabe que también, como si eso poco fuera, y muchos teólogos rondan sobre ese tema, pero no se meten directamente en un punto clave, que es lo que la mujer le dice. La mujer, la esposa de Job, hasta ese momento le dice: maldice a tu Dios y muérete. O sea que ella da por finalizado, entre ese estado de nervio, entre esa desgracia, inmersa en ese espíritu conflictivo y devastador, que no es fácil, ni para ella tampoco, en especial porque fue quien los concibió y fue quien los pudo tener y también los que lo ha criado. Pero ella planta un final ahí diciendo: maldice a tu Dios y muérete. Hay una situación terrible. Y posterior a todo eso, o en el medio de todo eso, en el medio relacionado con la charla con los amigos, los que se supone que lo fueron a consolar y no hicieron eso, sino que lo fueron a condenar. Entre lo que todo perdió y lo que la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete, dando por finalizado, como diciendo: hasta acá llegó mi amor y se terminó. Y Job se quedó sin nada. ¿Qué se le puede responder a una persona, amor, que se quedó sin nada? Nosotros, hablo de mi persona y de mi esposa, aunque historias separadas muchos años atrás, también nos quedamos teniéndolo mucho y por momentos no teniendo nada. Y eso no es obviar nuestra responsabilidad, pero nos pasaban esas cosas. ¿Y qué le podría yo preguntar a Dios? Y si Dios me preguntara a mí, ¿qué podría responderle? Hay momentos que no alcanzan. No alcanza a preguntarse porque ¿qué podemos, si Dios nos preguntara algo, qué podemos responderle? Podríamos decir: Dios tiene la culpa. Señor, ¿por qué? En tono de pregunta y casi de juicio, no podemos. Yo no podría decirle a Dios: Señor, ¿qué te pasa conmigo? Porque a veces ese sentimiento está. Y si Dios me preguntara a mí, como dice acá Job, en uno de los versículos del comienzo del capítulo 40, en el 4, dice: he aquí,
yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No tenemos respuestas. No tenemos respuestas. Nosotros para con Dios si Él nos preguntara. Porque claro, había un estado de enojo, de ira, como el que quizá usted tenga en este momento. Se mezclan cuestiones personales, familiares, culturales, mundiales, como las que vive el mundo encerrado, atacado por manos perversas, políticas, empresariales, laboratorios, religiosas, desde muy altos mandos del mundo, entre comillas, católicos o evangélicos, personas que de repente de predicar tantos años una cosa, luego se contradicen y bueno, no tenemos respuesta. No hay cierta respuesta. ¿Qué pasa verdaderamente? Que nos está afectando a todos. Sabe que Dios siempre fue el mismo. En el libro de Job, que yo le conté todas las cosas que a él le pasaban, solo faltaba que la mujer le diera, su esposa, el golpe final: maldice a tu Dios y muérete. Porque para él, la charla de los amigos, aunque lo juzgaran, nunca iba a ser tan fuerte como lo que le dijo la esposa. Y tuvo que empezar de nuevo en todos los sentidos, en todo. Ni siquiera con su esposa pudo contar al final. Pero Dios da una oportunidad, como la que nos está dando ahora. Sí. Sabe que aunque no sea la única vez, le puedo... Sí, yo siempre digo que Dios es el Dios de oportunidades. Las que te dio a vos, las siempre. Que me dio a mí y las que nos dio a los dos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos han juzgado y nos han condenado, y a quienes nos están viendo han hecho lo mismo? Dice la palabra: el que conmigo no junta, dijo el Señor Jesús, contra mí desparrama. Sí, ¿no es cierto? Nosotros no avalamos errores ni pecados, porque que el que esté libre, que nos está viendo, quizás sea un ministro, tire la primera piedra. Mire hacia atrás y observe. Entre virtudes, errores y pecados, si no necesito la misericordia de Dios. Dios está para con nosotros. Y mire lo que le voy a decir. ¿Sabe cuál fue una de las virtudes de Job? Aunque luego vamos a ahondar en este tema en otra charla. Job pudo hablar con Dios. Qué lindo es hablar con Dios. Sí. Aunque sean 2 palabras y mucho llanto, pero uno entra a hablar porque Dios es una persona. Sí. Qué lindo también no solo hablar con Dios, sino escucharlo. La lectura, quizás en esa tranquilidad de llanto, de desesperanza, pero de esa soledad. Digo tranquilidad en el sentido de que no hay nada que nos interrumpa, que nos estorbe, que nos moleste. Usted dirá, bueno, tengo muchos hijos, tengo mi esposo y tengo esta tarea. Mire, a la hora que sea, una mujer sabia, dice la palabra, la mujer sabia edifica el hogar, que es la que más está trabajando con su familia, que la esposa que se queda en la casa, las que pueden, para los que su esposo pueden trabajar. Hay mujeres que trabajan y tampoco tienen tiempo porque tienen su trabajo, su familia, pero hágase un tiempo. Mucha gente corrió por todos lados, mi papá mismo, pero un día un accidente lo hizo estar inhabilitado 5 meses, sin siquiera poder ir a hacer sus necesidades al sanitario, al baño. Y Dios allí le demostró que se podía. Lo importante de todo esto es que usted hable con Dios, hágase ese tiempo y también escúchelo. Tenga una lectura, lea cualquiera de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que narra sobre su historia, la historia de Jesús, y también tiene el libro de los Salmos, tiene el libro de Eclesiastés, tiene Proverbios. Es importante, porque ahí también Dios le va a hablar. Usted habla con Dios
en el nombre de Jesús y Dios le va a hablar en su nombre a través de la palabra. O quizá en alguna oportunidad puede ser que a través nuestro esté escuchando algo que le sea útil. Hablar con Dios, 1, escucharlo a Dios en sus diversas formas. 2, tener fe es importante. Crea que Dios le hay, por eso puede hablar con Él. Y dice también que después de hablar con Dios y ser escuchado, yo había apuntado en un papelito aquí, a veces los apuntes son necesarios, al menos para que desarrollemos una inspiración de parte de Dios. Dice que también empezó a ser consolado. Usted sabe que cuando Job empezó a hablar con Dios en los últimos capítulos del libro que lleva su nombre, Dios también le habló. Y dice lo que yo le decía en el capítulo 40. Y una vez que él habló con Dios, Dios le responde. Y le dice, ¿estabas vos cuando yo hice tal cosa en la creación, tal otra? ¿Dónde estabas? Y Dios empieza a desarrollar su soberanía. ¿Sabe que la soberanía significa que no hay lugar donde Dios no pueda estar? No hay lugar donde Dios no pueda estar. Y aún lo que pueda permitir. Quizás Dios no haga cosas, seguramente, mucho menos si son malas o perjudiciales, pero sí, aunque no las haga, las permite, por alguna razón, que a veces tardamos en entenderla. Pero como mi esposa sabe decir, Dios no tiene la culpa. Muchas veces a mí me lo ha dicho muchas veces, así que... Dios no tiene la culpa. Pero entre las cosas que Él permite, Dios nos tiene que revelar o dar sabiduría y paciencia. Y cuando Job empezó a hablar, una de las cosas que le dijo al final, mire, Job hablaba, Dios le respondía. Si usted se retrotrae en el capítulo 40, como yo le dije, también va a ver donde no solo Job habla con Dios, sino Dios le responde. Dice, respondió Jehová a Job diciendo desde un torbellino, cíñete ahora como varón, dice el versículo 6 del capítulo 40, ciñe tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Acaso vas a invalidar tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el del mismo Dios, o sea, como el propio? Y tantas otras cosas. O sea que Job habló con Dios, Dios le responde, Dios tiene respuesta. Y quizá esta conversación pueda ser parte de esa respuesta. Y el capítulo 42, Job sigue hablando con Dios y dice, respondió Job a Dios, a Jehová Dios, diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjese, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Job empieza a hablar, Dios le responde y sigue el diálogo, como el que usted puede tener. Y si usted se va al capítulo 42 y se va hacia el final, dice en el versículo 30, restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová Dios la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, qué lindo orar por las personas que necesitan, aunque a veces estemos afligidos nosotros. Y aumentó el doble todas las cosas que él tenía, las que habían sido de Job. Y dice el versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos, hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él,
y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido, trayéndolo sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Dios, Jehová Dios, el postrer estado de Job más que el primero, porque también aparte de tener 14.000 ovejas, 7.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, también tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre, y empieza a nombrarlas a todas, y dice el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y Job le tocó, después de tantos años, partir con el Señor lleno de días. Fíjese que de estar muerto en vida a vivir tantos años y llegar a partir con Dios lleno de vida. Quizá usted crea que todas las circunstancias que le rodean le dicen que todo se terminó. Pero este es un buen comienzo. Porque Dios quiere consolarle como lo consolaron a Job y quiere llenar su corazón. Antes va a quitar lo que no corresponde. Eso es hablar con Dios. Uno habla con Dios, Dios le responde. Quizás no es un día ni dos, pero a medida que usted vaya entendiendo. Estamos mirando en un canal de Argentina la serie Jesús, que también es una forma de transmitir pensamientos y sabiduría, es recomendable. Y también cuando Dios responde, usted va a encontrar respuestas. Esta es una respuesta, busque a Dios, Dios le va a responder. Y también le va a consolar. Y aunque todo parezca que está en su final, nos parece que tal vez pueda ser este un buen principio. ¿No? No importa el juicio que tenga de los demás sobre usted, como los amigos de Job lo hicieron. Lo importante es lo que Dios piensa. Lo importante es lo que Dios piensa. Y a Job le importó más lo que habló al final con Dios cara a cara que lo que sus amigos o su esposa le habrían dicho. Lo importante es lo que Dios nos diga a nuestro corazón. Existe la posibilidad de que Job haya tenido que rehacer su vida y su familia de cero, inclusive quizá no con su primer compañera, porque se dice que cuando una mujer tenía la caradurez de maldecir a un varón, su vida, y maldice tu vida, maldice todo tu ser, maldice a tu Dios y muérete, eso marcaba un final. Pero para Job, que se puso a hablar con Dios, que después fue consolado y que después tuvo mucho más, y por sobre todo tuvo vida. Yo le digo, nosotros le decimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a poder ir al Padre si no es por Él. Le instamos a que se llene de esperanza. Vamos a hacer una oración. Señor, bendecimos a las personas que nos han escuchado y deseamos que estas palabras sobre la vida de Job, que recién hoy comienza, tenga que ver con un diálogo, animarse a hablar contigo, animarse a pedirte en el nombre de Jesús, porque van a tener respuestas, que quizá nosotros no las tenemos aquí, pero sí sabemos que la más importante es hablar contigo, y tú le vas a consolar con palabras que están en la Biblia. Le vas a consolar también con personas de buen corazón y le vas a devolver aquello que le fue robado. La vida, la esperanza. No importa los años que tenga. Tú lo vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Un placer. Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Así va a ser.